Bueno, Luis, ¿me escuchas bien ahí? Muy bien, todo Por bien, favor, compártenos tu presentación. claro que sí. Listo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan para esta última sesión de este Summit sobre microfonía. Tendremos la sesión Microfoneo Broadcast para un evento deportivo, específicamente sobre fútbol, y para la cual nos acompaña Luis Ángel Cornejo de Audiotécnica Hermes. Antes de darle paso a la presentación, quiero recordarles que al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas, donde pueden dejarnos todas sus dudas y al final serán resueltas por nuestro invitado. Luis, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de TV Video. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Bueno, adelante con tu presentación y nos vemos en un momento. Claro que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos están visitando. La idea de esta plática es hablar sobre algunas técnicas, algunos modos de cómo se microfonea un evento deportivo tal cual el fútbol en algunas condiciones. Esto también va a cambiar y vamos a ser un poco específicos con esto porque esto es cómo se hace bajo ciertas condiciones en ciertos lugares del mundo también y también cómo podría ser el ideal. Antes de estar aquí con ustedes compartiendo como especialista de algunos productos en Hermes, pues básicamente toda mi vida profesional ha sido en el campo de la televisión, principalmente en el campo del audio para televisión y pues hemos tenido muchas experiencias de mucho tipo, ¿no? En lo que es broadcast. Eh, vamos a iniciar, obviamente hablaremos de las técnicas o el modo de cómo se hace y algunos de los productos que vamos a incluir, evidentemente los haremos referencia a audiotécnica. Eh, yo pienso que básicamente podemos dividirlo en dos partes. Una es el palco de comentaristas y el otro sería la cancha. Son dos condiciones que se hacen en el estadio. Sin embargo, hay más cosas que nosotros integramos cuando se hace una transmisión de un partido de fútbol. Vamos a empezar con el palco de comentaristas. ¿Qué tipo de micrófonos se utilizan ahí? ¿Por qué? ¿Y qué tipo también de audífonos o qué tipo de dispositivos para poder recibir señales e indicaciones? Empiezo con la parte del palco. Estos son algunos comentaristas de las televisoras mexicanas. Y lo que vemos es un micrófono dinámico que pues lo ubicamos todos más como en un ambiente de rock. O sea, este micrófono tal cual que estoy viendo es un micrófono que se utiliza para cantantes, para live music. Hay otros modelos de audio técnica que son un poquito más de reportero, también dinámicos, que se utilizan para este fin. ¿Por qué se utiliza mucho este tipo de micrófono en estas condiciones y lo pongo tal cual en este país? Por la dinámica que tiene las narraciones y el propio talento. Hay diferentes tipos de micrófonos pensados para broadcast, para hacer transmisiones, tal cual, para hacer narraciones. Sin embargo, depende mucho también de la gente. ¿A quién tenemos ahí? ¿Qué dinámica tiene? ¿Gritan? ¿No gritan? ¿Quieren hablar entre ellos? Todo este tipo de interacción con el talento y conocer al talento también nos hace tomar una decisión de qué tipo de micrófono sería el ideal para poder poner. Obviamente también va a depender de dónde se haga, ¿no? Qué tipo de estadio se tenga. En la siguiente imagen vemos un headset, que es algo muy parecido, muy similar o básicamente igual a lo que yo tengo puesto el día de hoy. La finalidad es poder también compartir un poquito la calidad y que se den cuenta de la dinámica. Cuando tenemos un sistema puesto aquí, pues es difícil perder la referencia del sonido. Para donde nos movamos vamos a tener esta captación. Sin embargo, pues si hay algún tipo de comentario o algo que se quiera hacer entre ellos mismos o no tiene que salir al aire, pues se tiene aquí. Hay algunas marcas, algunos modelos que al levantarlo se mutea. Y en esta imagen que se está viendo en pantalla hay una caja que en medio
que utilizan mucho los comentaristas, sobre todo en entornos donde está más estandarizado el tema de cómo se hace una transmisión y qué tipo de equipos se utilizan. Esto sirve para mutear, tal cual, es, cajas de comentarista, unidades de comentarista, donde la gente, el propio conductor o el propio narrador, tiene la opción de oprimir un botón para mutear, para desmutear, para poder hablar o para también bloquear en algunas ocasiones lo que está escuchando, incluso algunas, de dónde, qué fuentes necesita escuchar, ¿no? De dónde las va a tomar. Este tipo de micrófonos, bueno, hay varios modelos y hay con diferentes características. Como bien lo hemos comentado al principio, eh, depende del entorno, qué es el que voy a, o cuál es el que voy a ocupar, ¿no? ¿Por qué? Normalmente funcionan las cápsulas o los sistemas que traen una cápsula dinámica, parecido al micrófono que vimos al principio. La razón es por el ruido. El ruido, sabemos que un micrófono dinámico es menos sensible que un micrófono de condensador y también tenemos que elegir el patrón polar correcto. Probablemente en una cabina de transmisión o en un palco de transmisión convenga algo que esté mucho más direccional, algo que sea cardioide o hipercardioide, que tengamos más cerca y más enfocado la fuente de donde vamos a tomar tal cual la narración, ¿no? Si es algo más omnidireccional, mucho más sensible, pues sabemos que los estadios tienen ruido en todos lados, ¿no? Sobre todo si se disputan cosas importantes o hay una barra cerca o este tipo de cornetas, bubucelas o como le llamen en cada región, pues que el ruido es muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros en la televisión pues queremos que esto salga de manera pues más clara, que podamos tener la posibilidad de mezclar esas voces con las demás fuentes que están inmersas en una transmisión deportiva. Entonces es importante elegir bien según las circunstancias, ¿no? O sea, hay estadios de primer mundo donde pues las cosas o los palcos pueden estar cerrados, tienen un tratamiento acústico, un acondicionamiento, pensados justo en eso, pero también en muchas de las regiones donde se hace fútbol, pues no es así. Entonces hay que ingeniárselas un poquito para poder dar un resultado, pues con la mayor calidad posible en el entorno donde se ubican. Muchas de estas cajas y de este tipo de equipos son alámbricas. Vamos a compartir otra imagen. Esto es algo muy parecido a lo que yo tengo el día de hoy. De un lado, el headset trae un XLR que se conecta a estas cajas de comentaristas o puede conectarse en otras condiciones directamente al sistema que lleva la unidad móvil, al camión. Y del otro lado, pues son los audífonos que nosotros utilizamos para recibir indicaciones, para escuchar el programa, para escuchar eh, probablemente alguna mención, alguna venta. La televisión, depende qué televisora por dónde pase esto, pues tiene diferentes fines y entre ellos muchos son las ventas. A veces lo vemos en los partidos que pasan por lo menos en Liga Mexicana y seguramente en todos lados, donde pues hay un comercial de algo, ¿no? De alguna pintura, de algún pan, de algún refresco, y muchas de esas cosas las escuchan de repente, son retornos que vienen desde, desde algún punto para poder monitorear el cómo está saliendo la venta al aire y también poder tener esas referencias, además de la propia voz. Este tipo de cajas nos permite tener esos controles, tiene algunas funciones muy prácticas de usuario para acceder de manera rápida y poder eh, manipular todo este tipo de señales y estar más cómodo. En realidad, muchas de estas se alimentan o se interconectan por medio de protocolos digitales, protocolos que conocemos hoy que se están volviendo muy estándar, y algunos tal cual se utilizan en mucho más industria, no solo en el broadcast, como Dante o AE67, este tipo de protocolos de transporte de audio sobre IP
pues son cada vez más evidentes en los eventos, ¿no? Y en este tipo de situaciones. Entonces se hacen presentes y pues los ocupamos con toda la practicidad que se tiene al utilizar este tipo de dispositivos y de protocolos. Eh, Ahí es un poco más o menos de lo que estábamos platicando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se tiene que escuchar? Pues lo que viene de diferentes puntos, incluso a veces el retorno de un estudio, ¿no? En, esa es otra parte de una transmisión también de fútbol. Hay un estudio de backup normalmente que está listo para poder entrar y resolver o intervenir en algún momento. Ahí utilizan pues micrófonos que están bajo más control, como que lavaliers, no utilizan headsets, no necesitan aislarse tanto del ruido, están en un entorno controlado, sin embargo es parte de una transmisión de fútbol. Y pues es una dinámica más parecida a cualquier otro noticiero, un programa deportivo de revista o de información, ¿no? O sea, es algo mucho más cercano a esa parte. Las ventas, ellos mismos y en muchas ocasiones controles remotos, algún enlace o alguna eh, comunicación que viene de más lejos, alguna información que viene de otro lado. De repente, si se está jugando una eliminatoria y se tienen 3 partidos al mismo tiempo, pues a veces se tiene que tener toda esa información en, concentrada y poder elegir o distribuir y saber en qué momento va a ser la que tenemos que escuchar o de la que tenemos o se tiene que hablar. Hablábamos de las condiciones de los estadios y aquí hay algunas imágenes. No todo el fútbol es la UEFA o el Mundial de Fútbol. Se hacen partidos y se transmiten partidos de diferentes divisiones en cada país y tienen pues condiciones y características similares, pero al final son particulares, ¿no? O sea, el estadio que aparece del lado izquierdo es un estadio pues muy sencillo y a veces se tienen que hacer transmisiones de esos puntos, ¿no? ¿Cómo se controla toda esta parte? Pues eligiendo bien desde el punto del operador o la parte técnica responsable de la transmisión de audio, elegir correctamente el micrófono. A lo mejor ahí una diadema, un headset, diadema le llamamos también de este lado, un headset que tenga un micrófono de condensador, que sea omnidireccional, no sería la mejor opción. Tal vez lo que conviene es utilizar algo dinámico, cardioide, que nos pueda servir para soportar eh, pues ese rechazo que debe haber del ruido de otros puntos y sea mucho más puntual en lo que viene de frente, ¿no? Y el otro estadio, pues también tiene condiciones no tan sencillas, ¿no? Condiciones mejores, pero es diferente al final, ¿no? O sea, también no es el estadio top que, que tienen muchos de Estados Unidos o de Europa, donde hay condiciones perfectas para hacer todo eso, paneles donde la gente llega y se conecta. Entonces también va a variar mucho qué vamos a hacer y cómo, además de presupuestos, pues las condiciones. Las condiciones son fundamentales para poder tomar una buena decisión en qué tipo de equipo vamos a implementar. Esto, por ejemplo, son estadios diferentes y al final, pues también se toman decisiones conociendo un punto importantísimo, lo platicamos al principio, el talento. Si el talento sabemos que grita, que se emociona, que está viendo una cosa y voltea y quiere hablar y todo, a lo mejor sabes qué tipo de micrófono le conviene a ese talento. Sí, a lo mejor hay transmisiones donde el talento tiene todas las condiciones acústicas y de transmisión correctas y pues es mucho más sereno y lo hace sentado y no tiene ningún problema, no es tan efusivo. Probablemente un sistema como el headset le pueda funcionar muy bien. Ok, este es parte importante de los micrófonos que se utilizan en la vida real, ¿no? Cotidiano, cuando se hace una transmisión. Normalmente aquí, en México, se utilizan mucho en los palcos de narración micrófonos dinámicos de mano. Para algunos eventos se utilizan headsets, donde las cosas se estandarizan mucho más, pero es un buen punto de partida para saber cómo se microfonea esa parte. Eso es fundamental. Quise agregar un poco también de temas de intercom. ¿Por qué? Porque eso también es parte de lo que es audio
en la televisión. Hoy en día, si alguien ve lo que estamos proyectando, se utiliza mucho los sistemas de intercom, las matrices de intercom para transporte y también para poder utilizarlo como vía de audio, pues transporte tal cual, ¿no? De audio, de señales. Y lo que hablábamos justamente o hablaron en una conferencia anterior sobre los fallback, los IFBs famosos. La verdad es que esto también es parte de lo que es una transmisión completa de audio en televisión. Ellos reciben señales, reciben indicaciones, reciben programs y tienen que tener la capacidad de poder ser interrumpidas desde los sistemas de intercom. Muchas veces los equipos, depende de qué marca y qué se esté utilizando, pues tiene ciertas compatibilidades con otros. Eso se puede ver de forma particular. Sin embargo, esto como información es para mí muy importante que todo el mundo también esté enterado de cómo pasa todo esto, ¿no? Hoy en día son señales que van en protocolos digitales, protocolos de transporte, de audio digital, de audio sobre IP, transportados físicamente por fibras ópticas, algunas cosas por IP también. Y la idea es tener un control y una comunicación más eficaz en tiempo real. Es parte de lo que también se utiliza. Se utilizan ahí headsets, obviamente, para poder ponérselos en estos sistemas, para poder escuchar, incluso muchas matrices de este tipo, pues ahí se ponen los retornos de program y se pueden crear los propios IFBs, esta forma de hacer un IFB con las matrices de intercom. Luego iremos a lo que es la cancha, qué micrófonos, de qué tipo y cuántos se ponen en las canchas. Esta imagen es de un partido de FIFA que tiene varios años, esto es de más o menos unos 10 años, eventos deportivos internacionales. Y si observamos, todo lo que aparece en blanco pues son los micrófonos, los que aparecen en los tiros de esquina, en las bancas, en las cámaras, montados en las cámaras, fuera de las cámaras. Esta es una configuración muy completa que se utiliza para hacer transmisiones internacionales. Tienen sus características, ¿no? Notamos cuando de repente vemos un partido que hizo la UEFA, no sé, algún partido del Real Madrid, no lo sé, contra algo que de repente se hace con un presupuesto menor, ¿no? Esto depende mucho, obviamente, del presupuesto y también de cómo se piensa esa transmisión, cómo está pensado. A lo mejor no todo es presupuesto, sino cómo se diseña esa parte, ¿no? Sí hay algunas reglas, sin embargo, muchas personas ocupan diferentes formas de cómo hacer este tipo de eventos. Esto es una configuración sumamente completa. Vamos a hablar un poquito de esos micrófonos, qué características deben de tener para poder captar y ser viables para esta configuración. Aquí en esta imagen, pues se puede ver un boom, o sea, es un micrófono shotgun, tipo shotgun, así se les conoce en el mercado. Estos micrófonos están pensados son micrófonos ambientales. Normalmente también es otra de las características como la gente los conoce en el medio. Y tiene una protección arriba, un windscreen, una pantalla de viento robusta, porque sabemos que también en el fútbol de repente hace mucho viento, están expuestos a las condiciones, volvemos al punto de condiciones climatológicas y también pues de muchos tipos, ¿no? O sea, humedad climatológicas al final de cada país, ciudad o estadio. Hay algunas partes del mundo donde se controla muy bien esto, hay unas donde no. Se va a nevar, va a llover, va a haber mucho viento y ese tipo de aditamentos ayudan mucho a que la transmisión salga mejor, ¿no? O sea, el poder utilizar el adecuado en el momento adecuado. Esta es una configuración de cómo eh, en México, en alguna televisora, se ha realizado, se han hecho muchos experimentos y hay muchas ideas de cómo se diseña esta parte, ¿no? Este es un estándar que se utiliza mucho en México. Un micrófono de estos por tiro de esquina, estamos hablando de 4, uno detrás de cada portería.
uno para cada banca y uno en contratoma. Se le llama contratoma porque la toma principal es como estamos viendo ahorita la pantalla. Normalmente pensamos que esa es la toma central. Los que estamos en el mundo de la tele sabemos que esta es nuestra cámara del centro, ¿no? Y la contratoma pues sería donde está el micrófono que atraviesa la media cancha, ¿no? Del otro lado tal cual del, del campo. Esto cubre muchas de las partes importantes de lo que es la cancha. Y pues si alguien pega en el tiro de esquina izquierdo, pues tenemos un micrófono que cubre. Si alguien juega más cercano a la portería o mete un gol, pues se va a escuchar el impacto en la red. Si alguien hace un movimiento o hablan o pasa algo cerca de las canchas, pues también se puede, de las canchas, perdón, de las bancas, pues se puede escuchar. Y la otra, la que está en contratoma, pues los saques de banda y toda esta dinámica que tienen las bandas en el fútbol, los árbitros o lo que está pasando por ahí. Lo interesante de tener o microfonear una cancha es crear un ambiente. Esa es la primera idea, crear un ambiente el cual nos haga sentir dentro de este evento, ¿no? O sea, sabemos que estamos en casa, no estamos en el estadio. Y el poder tener un buen ambiente, una buena mezcla de todos estos elementos que están en la cancha, nos permitirá vivir con más emoción el juego, ¿no? La gente se apasiona cuando las cosas están sucediendo, ¿no? Es muy diferente estar ahí que de repente escucharlo en casa, o imaginen una situación donde está demasiado bajito todos los ambientes y escuchas una narración seca y lejana. Esto es importante, ¿no? Para lo que estamos haciendo como microfoneo de una cancha. Sin embargo, hay otras cosas que se agregan al microfoneo de la cancha, ya no están tal cual en la cancha, pero están cerca de la cancha. Y eso lo pusimos aquí, por ejemplo, las barras, o sea, las porras que apoyan a los equipos, pues se ponen normalmente detrás de las porterías, normalmente, y es bueno también tener una referencia a esos micrófonos. Y en algunos de los casos se utilizan unos micrófonos, son los dos que están un poco arriba de las bancas, los cuales se utilizan como cama. Esto normalmente se pone como en las cámaras que toman el fuera de lugar. ¿Para qué? Para hacer un ambiente tal cual de cama y no poder apoyar o abrir algún micrófono y se sienta tener una sensación psicoacústica diferente. Eso es también importante. ¿Cómo lo voy a escuchar? Y en la mezcla que sea natural o antinatural, ¿no? De repente, si alguien se para en un punto y abrimos un micrófono, se va a notar mucho y eso no es algo tan natural. Entonces, poder manejar algún tipo de un ambiente base que nos ayude a tener y poder puntualizar en algunos momentos, pues las zonas que están, lo que está sucediendo en la cancha, ¿no? De tal cual. Eh, ya hablamos un poquito de los micrófonos, algunas características, tal cual aquí estoy mostrando uno. Físicamente son unas barras, como un tubo. Aquí tengo uno, ahorita lo voy a mostrar, solo para que quien no lo tenga claro y quien sí también, pues mostrárselos un poco, ¿no? Y tienen características de cómo captan un patrón polar interesante. Los de audiotécnica se le llama línea gradiente. Y aquí está la información. Sin embargo, pues vamos a platicarlo de manera práctica. Esto hace que tenga, por la construcción, la geometría, un rechazo de señales que vienen de donde nosotros no las necesitamos, lo que viene de atrás, lo que viene un poco de los lados, y está combinado también con un elemento direccional, un elemento cardioide, lo que hace que tengamos mucho más captación al frente, sea más estrecho, y en la siguiente imagen veremos cómo es ese patrón. Tiene dos pequeños lóbulos laterales que están debajo del micrófono. Ahí también se puede apreciar la respuesta en frecuencia de la mayoría de estos micrófonos. Tiende a ser, o la idea es que sea lo más plano posible. Sin embargo, pues obviamente cada cuestión tiene algún incremento, ¿no? Es algo de particular de los micrófonos. Esto es importante porque, como bien dijimos al principio, nosotros necesitamos captar donde estamos dirigiendo.
y rechazar un poco más o bastante más lo que está llegando de atrás. Si queremos puntualizar el tiro de esquina y está la barra gritando y todo, se va a meter, evidentemente, pero en el eje va a sumar lo que estemos nosotros puntualizando, que puede ser la patada del balón. Esto es un tema importante, ¿no? El saber elegir por qué se utilizan esos micrófonos. Luego hay otra imagen donde vemos algunos aditamentos. Estos micrófonos también se pueden utilizar como booms con la caña del boom. Y también en el fútbol se utilizan. Digo, puse esta imagen para que vean algunos de los aditamentos, estos windscreens o los zeppelins, donde se montan los micrófonos y se pueden montar sobre una base de micrófono, un pedestal pequeño, corto de micrófono, o sobre estas cañas que se utilizan para poder hacer el sonido directo o cuando van a entrevistas, chacaleos, toda esta parte. Los micrófonos cumplen también esa función. Obviamente con los aditamentos correctos la durabilidad va a ser mayor y el enfoque también. Si estamos en una tormenta, pues a lo mejor habrá que utilizar el que tiene más pelo, ¿no? Que se puede utilizar para evitar el viento fuerte y algunos impactos del agua, de la lluvia. Hay unos ejemplos de cómo también se hacen en el campo de fútbol y esto lo vamos a relacionar a las imágenes que vimos o la primera imagen que vimos del campo cuando les dije que era un evento internacional de la FIFA, porque las cámaras también traen micrófonos y traen micrófonos de este tipo, micrófonos shotgun. Algunas veces hasta se conectan los booms tal cual con las cañas. No sé si, y seguro sí, cuando es una ceremonia de himnos nacionales y están cantando el himno y switchan la cámara y de repente se escucha el futbolista que está cantando, es porque esa cámara que está en esa posición o tiene un operador de boom que está con el micrófono o tiene un shotgun integrado a la cámara. Y esa comunicación, esa conexión con la consola se hace a través de la cámara, a través del transporte que la cámara tiene en la cancha. Entonces, por eso también es importante mencionarlos en esta parte, ¿no? Depende dónde se haga, ¿no? Hay partidos donde eso no se escucha, solamente se ven. Sin embargo, para poder tener esos audios, pues tenemos que estar cerca, tenemos que poner en cada situación, pues un micrófono. Si yo quiero escuchar a la barra que está de aquel lado, el lado derecho, el lado izquierdo, y la estoy viendo a cuadro, me gustaría escuchar lo que está pasando de ese lado. Y ahí vienen algunas consideraciones que se utilizan mucho en los deportes. Eh, la siguiente imagen habla justo de eso. ¿Dónde se ponen esos micrófonos? ¿Cuáles son? Se ven ahí en las cámaras, se conectan a la cámara y se transmiten por la fibra de la cámara y que llega a la cabina. Y en cabina, pues tiene que salir el micrófono del otro lado. Entonces, de un lado se conecte, del otro lado es como si tenemos tal cual el XLR que se conectaría a la consola. Estas normalmente se llaman CCUs, las unidades de control de cámaras. Y son muy prácticas porque al final, donde tienes una cámara, podrías tener un micrófono. Y esto nos da mayores puntos de cobertura. La siguiente imagen nos muestra eso. Tal cual donde se conecta, se puede decidir si son entradas o de micrófono o de línea. Y del otro lado, pues tenemos cómo llega, ¿no? Llega por los XLR. Se puede poner Phantom a estos micrófonos directamente desde la cámara. Estos micrófonos son condensadores, la mayoría. Yo creo que el 99% son condensadores y pues requieren Phantom Power. Esto es importante. Bueno, ahora estoy mostrando un micrófono que, que es un micrófono diferente. De hecho es un micrófono de una marca que se utiliza para hacer broadcast 100%. Pero es como se hace el fútbol y en muchos lados del mundo utilizan un micrófono de estos, que son micrófonos que tienen diferentes cápsulas. Son micrófonos 5.1 o micrófonos 7.1 y hay de más. Cada una de estas cápsulas se direcciona. Lo ideal es ponerlo en un punto alto, en un punto central, donde la colocación y la dirección de cada una de las cápsulas nos pueda dar esta base de ambiente
que nosotros necesitamos para poder microfonear un campo de fútbol. Muchos estadios que tienen la infraestructura para hacerlo, los ubican al centro del estadio, hay estadios techados o algunos que sale alguna platea y se puede extender la posición de este micrófono. Y de manera nativa tenemos un micrófono con varias cápsulas que nos está entregando señales independientes. Esto es algo muy interesante, genial, no en todos lados se hace, las condiciones no lo permiten siempre, pero sí se hace en algunos puntos del mundo. Y algo importante, muchos de los equipos, consolas, switchers, se tienen que programar de manera conjunta para hacer algunos fenómenos como audio follow video, que es esto tal cual. A la hora de switchar, esto es muy común en los deportes, switchar la cámara 1, pues tener una escena en las consolas de audio preparada que nos dé ese punto que queremos resaltar en el audio, ¿no? Si es, por ejemplo, la barra cantando o golpeando su tambor y hay un micrófono ahí a la hora de switcharlo, poderlo escuchar. En alguna experiencia que tuvimos haciendo otro tipo de deportes como carreras de autos, esto es muy práctico porque no tenemos como el timing cuando estamos operando para abrirlo en el momento que un director de cámaras dice, ok, vamos a la cámara tal, ok, ¿qué micrófono? Normalmente esto se puede programar y sobre todo en, por ejemplo, carreras de autos donde pasan rapidísimo, se utiliza esto de audio follow video. Tal cual es hacer conexiones entre los switchers de video y las consolas de audio, conexiones eléctricas, físicas, donde se disparan elementos que se llaman GPIs, GP out, y se leen como GPIs, y se hace esta automatización. La verdad es que en el mundo broadcast se utiliza muchísimo porque da ese timing mucho más preciso, ¿no? Que el poder depender de alguien que lo abra en el momento o no lo abra en el momento, hablando de lo que ya es la mezcla, no tanto el microfoneo o el cómo saliera. Además de que hay sistemas que pueden hacer un mapeo de las canchas, consolas muy broadcast que hacen eso y van a ayudarnos a acentuar con cierta programación previa algunos de los momentos o algunos de situaciones que nosotros queremos acentuar o puntualizar cuando se está haciendo este trabajo. Comentarista en cancha. Esa es otra de las características o otro elemento que se necesita también microfonear. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay varias maneras. Una de ellas es conectar un micrófono dinámico o un headset. Normalmente aquí siempre vamos a ver micrófonos dinámicos con el logo o el windscreen que trae la televisora. Y audífonos, utilizan algún sistema de retorno, un IFB, a veces alámbrico, a veces inalámbrico, y un micrófono para poderse comunicar y hacer las entrevistas. Pero cuando van corriendo de repente en el túnel y toda esta parte, muchas veces se conecta todo esto a la cámara. Y la cámara, por medio de lo que vimos anteriormente, que es esta comunicación por el CCU, por su fibra, se hace la conectividad. Estas son parte de los elementos que consideramos importantes compartir con ustedes y de cómo se microfonea a grandes rasgos y en muchas situaciones un partido de fútbol y tiene pues algunas características, limitaciones y alcances, ¿no? Dependiendo de las condiciones de, de climas, condiciones de estadios, condiciones de palcos, condiciones incluso de presupuestos, ¿no? Sin embargo, esta es la idea general y el cómo sí se hace en la realidad, en muchas de las situaciones. En México pasa, se hace de esta forma, en algunas circunstancias, y en el mundo, cómo es lo ideal, ¿no? También. Espero que tengan algunas preguntas para poder responderlas. Básicamente hemos concluido. En la parte de los handouts, ahí agregamos algunos links para que ustedes puedan visitar y puedan ver algunos videos que están relacionados con el tema que estamos nosotros platicando. Además de que está el catálogo completo de toda la serie broadcast de Audio-Técnica de este año, del 2021, donde vienen muchos modelos y especificaciones técnicas que ustedes pueden ver en el catálogo.
Sí, ojalá tengan alguna pregunta. Básicamente es todo. Luis, muchas gracias por tu presentación. Sí tenemos una pregunta. Benjamín Montenegro pregunta, ¿cómo se llegaría a hacer la mezcla de los shotgun en la consola en un evento internacional como el Mundial? Ok, a ver, ya no estoy compartiendo. Ya no, No dejaste de compartir la pantalla. ya, es que no veía eso. Bueno, esa es una gran pregunta. A mí me tocó ir a algún mundial, nunca me tocó mezclar esa parte, me tocó recibir en donde estábamos nosotros como una televisora que no producía esa parte, sino lo hace una televisora que entrega las señales multidestino, o sea, todo el mundo. Ellos entregan el feed con las cámaras y con el audio. Normalmente nosotros lo recibíamos se recibe un feed en 5.1, tal cual, ¿no? O sea, ellos hacen un 5.1 y esa es una pregunta interesante porque eh, pues depende cómo esté pensado esa parte, ¿no? ¿Quién es el centro, el origen, toda esta posición? Lo que se hace acá en México, cuando se hace un 5.1, pues se ubica a las personas en, en la toma abierta, en la toma central. Ese es el punto donde ubicamos a quien se sienta. Y normalmente se hace una mezcla de estéreo en estéreo, perdón, del ambiente y en algunas ocasiones se agregan unos micrófonos en la parte trasera. La música y cosas que se reciben, porque también eso es importante, ¿no? El sonido local, los sonidos, lo que pasa en el estadio, pues te puede entregar una señal, ¿no? De qué está pasando ahí, de los cambios, información que está sucediendo. Incluso música, pues mucho de eso se integra a esta mezcla normalmente como Dolby lo hace. Entonces mandamos música en estéreo y algunos efectos al low frequency effects, ¿no? Al sub. Y la mezcla cuando se hace de esta forma en 5.1, al centro van las voces de los comentaristas. Las voces, música en estéreo, ambiente y algunos efectos. Mucho se hace en estéreo y se hace en upmix. Mucho se hace así también. Espero poderlo haber aclarado. Es una gran pregunta. Y en algunas de esas cosas hemos filosofado de, oye, ¿y si cambia? Por ejemplo, teniendo la automatización. Si ahora el tiro de esquina, hace unos días platicaba con un amigo que sigue haciendo fútbol mucho, y va a patear el del tiro de esquina, ¿no tendría que girar todo el entorno? Pues nosotros lo pensamos, bueno, sí, es pesado cuando lo estás haciendo a mano, si lo automatizas podría ser, sin embargo, eso no hemos visto que suceda. Son todavía muchas ideas de cómo se hace, normalmente se hacen en estéreo, y en algunos eventos internacionales sí hay un 5.1 donde viene ambiente tal cual, ¿no? Ok, bueno, tenemos otra pregunta. Eduardo Quintero, ¿cuántos canales o cuántos micrófonos normalmente ocupan en un partido aproximadamente? Ok, voy a verlo acá. Depende, bueno, los comentaristas, normalmente se tiene tres, cuatro en el palco, ahí son cuatro micrófonos, dos en cancha, ahí tenemos seis micrófonos, y estamos hablando de que son tres, seis y dos, ocho, nueve, 15, pues alrededor de 20 canales, más o menos. En un promedio de un partido que se hace, un partido promedio de la liga, ¿no? Correcto. Bueno, Luis, no tenemos más preguntas. Ok, Entonces, así damos por finalizada la sesión. Muchas gracias por la presentación y por haber aceptado esta invitación de TV Video. encantado, encantado cuando gusten y muchas gracias a los que asistieron. Y pues estaremos unos momentos más por si alguien tiene preguntas en lo que estaremos en el lobby. Ok, muchas gracias, Luis. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, damos así por finalizado este Summit sobre microfonía. Les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a estar atentos a nuevos eventos virtuales que tendrá TV Video. Hasta entonces.